Bien, mis apreciados, qué bueno poder estar en este momento reunidos a través de este medio para continuar con lo que hemos hecho con el repaso y lección de la escuela sabática semanalmente. Recuerde que estamos estudiando esta lección de este trimestre, 3 mensajes cósmicos, que nos están dejando aprendizajes extraordinarios para nuestra vida y lo necesitamos. Por eso, al tomar esta iniciativa desde la Asociación Surcolombiana, queremos que sea de ayuda para su crecimiento personal, espiritual, para el repaso de la lección en familia, en el grupo pequeño, en la escuela sabática. Y bueno, hoy nos encontramos aquí con el pastor Inédward Rueda, pastor acá en la ciudad de Ibagué, en el distrito norte, con el cual vamos a compartir reflexiones, pensamientos, poder ayudarnos para que esta lección sea entendible a cada uno de nosotros y nos ayude en el propósito que Dios tiene para su iglesia. Por eso, mis apreciados hermanos, deseamos que cada día podamos disfrutar de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y Pastor Inédward, buenos días, Dios le bendiga. Un saludo, pastor. Gracias. Gracias por acompañarnos también. Y bueno, vamos a orar, pastor. Vamos a orar. Quisiera usted dirigir la oración para dar inicio a este estudio. Ok, vamos a orar. Pidamos la bendición de Dios. Padre Celestial, gracias por tu bondad, por permitirnos hoy compartir con toda la hermandad de este campo un mensaje que nos ayude a comprender lo que a través de la escuela sabática, la lección nos quieres enseñar. Tu Espíritu nos ilumine, que podamos extraer las ideas concretas para nuestra vida y que esta enseñanza, Señor, de la lección pueda ser de gran bendición para toda la iglesia y cada feligres que busca ser iluminado por tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Bueno, pastor, estamos esta semana, nos corresponde estudiar la tercera lección para el 15 de abril de este año 2023, el Evangelio Eterno. Es un tema que apasiona mucho a la hermandad, a los estudiosos de la Biblia, porque es un mensaje que ha sido levantado especialmente para estos últimos tiempos. Así es. El Evangelio Eterno, contenido en el mensaje de los 3 ángeles, es el último mensaje que ha de escucharse en este mundo y donde nosotros estamos llamados para compartirlo. Y me llama la atención, para dar inicio, pastor, en la parte como introductoria, porque, bueno, la lección lo venía diciendo, pero siempre me llama la atención porque nosotros hoy día, en estos tiempos finales, como que cuando se nos habla de la identidad del pueblo de Dios, de la iglesia adventista, cuál es la misión, qué es lo que lo identifica, nos centramos en la misión que nos dejó el Señor Jesucristo ahí en San Mateo capítulo 28, la comisión de ir y predicar el Evangelio. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 22 se nos hace otra vez el énfasis de ir y predicar ese Evangelio, como que es lo que identifica a su pueblo hoy en día. ¿Qué del Antiguo Testamento? ¿Hay algo que identifique, que le dé cimiento, que diga, oye, esto es el catalizador del pueblo de Dios del Antiguo Testamento? Cuéntenos. Sí, así es, pastor, y ahí es bueno resaltar algo importante. Siempre, hermanos, el pueblo de Dios ha tenido algo que le da identidad, una declaración de fe que lo define como pueblo. Y eso no es del Nuevo Testamento. El pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, pastor, tenía una declaración de fe que usted la puede encontrar en Deuteronomio 6:4. El pueblo hebreo creía y decía, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y esa declaración de fe mantuvo unido al pueblo de Dios, definía su identidad, su misión, quiénes eran ellos. Y aún hoy el pueblo judío mantiene esa declaración de fe que lo unifica y que le da identidad. Ahora, en el Nuevo Testamento ya sabemos que el Evangelio ahora se extiende al mundo, ya no es para el pueblo judío, y la iglesia cristiana, el pueblo del Señor, recibe también una identidad. Y en los últimos días el pueblo remanente debe tener una identidad bíblica, profética. ¿Cuál es? ¿Dónde la encontramos?
Hermanos, en Apocalipsis capítulo 14. Podríamos decir entonces que lo que era el Shema Israel de Deuteronomio 6, lo es Apocalipsis 14 para el pueblo adventista hoy. Apocalipsis 14, 6 al 12, el mensaje de los tres ángeles, podríamos decir, pastor, que es el que resume nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra razón de ser proféticamente a la luz de la Escritura. Ok, pastor, qué bueno esa aclaración y ese aporte que nos conectan. No son un pueblo que aparece en algún momento, un pueblo que tiene un origen en Dios del Antiguo Testamento y que siempre ha tenido, como usted decía, un propósito, una declaración de fe que lo identifica como pueblo de Dios y con una misión especial para este tiempo. Así es. Ahora, teniendo en cuenta porque pues estamos centrados en el Apocalipsis y en Apocalipsis capítulo 14, y especialmente esta semana el versículo 6 al 12, donde se centra el desarrollo de la lección. ¿Por qué el libro de Apocalipsis? Por ser el último libro de la Biblia que se presenta como el Evangelio eterno, el último mensaje de este tiempo. ¿Qué contiene el libro de Apocalipsis que nos llena de expectativa? ¿Qué contiene? ¿Qué viene a nuestra mente cuando se habla del Apocalipsis? Porque de repente los que estudiamos la Biblia y estamos conectados un poco con eso, entendemos, pero hay gente que se presenta como temor, miedo. ¿Qué piensa usted acerca de lo que contiene ese Apocalipsis? Bueno, realmente, pastor y hermanos, resulta que el libro de Apocalipsis es concebido por mucha gente como un libro misterioso, ¿no? Un libro que genera miedo, temor, porque habla de, sí, es verdad, habla de unas bestias espantosas y habla de plagas y de juicios, símbolos, misterios, pero realmente no es así. Cuando uno se acerca al Apocalipsis y le da una mirada más detallada, se da cuenta de algo, que realmente Apocalipsis es un libro lleno de Jesús. Apocalipsis comienza con Jesús. Se puede leer en Apocalipsis 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, y comienza a hablar de Cristo, que se aparece a Juan, le transmite un mensaje. Luego ese Cristo habla a las iglesias, aparece en Apocalipsis un cordero inmolado y una multitud que adora al cordero. Y al terminar Apocalipsis, termina diciendo Cristo, vengo en breve. Y Juan dice, amén, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, en esencia, hermanos, debemos quitar de nuestra mente la idea de un libro misterioso, un libro complejo. Claro, tiene su nivel de complejidad al tema de interpretar sus símbolos proféticos. Pero no olvidemos, Apocalipsis en esencia es un libro de gracia, porque habla de un cordero, de Cristo el Salvador, y es una revelación de Él. Desde esta perspectiva, creo que podemos sacarle un provecho mayor al libro de Apocalipsis, pastor, cuando lo vemos desde esa perspectiva. Un libro de gracia, de bendición, que realmente habla de Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Pastor, y conectando este pensamiento que nos expone con lo que ha sido la lección de la primera lección de este trimestre, es lo que hizo Apocalipsis, presentarnos desde Apocalipsis 12 a Jesucristo como el que gana a favor de su pueblo, luchando contra Satanás, pero Él estando siempre luchando por su pueblo, cuidando a su pueblo a través de la historia. Y la lección de la semana pasada pues, nos presentaba a Jesucristo como el Hijo del Hombre, y es Apocalipsis, que está sentado en el trono, que viene por nosotros. Así que Apocalipsis simplemente es esa revelación de lo que Jesús ha hecho, hace y hará por nosotros. Y eso nos debe generar confianza al abrir este libro maravilloso. Podríamos añadir, pastor, que entonces eso debería generar en nosotros un anhelo de conocer el Apocalipsis, de estudiarlo, de entenderlo, de aprenderlo. Y me parece maravilloso. Le cuento, pastor, que en mi iglesia estoy muy contento de ver que hay varios jóvenes que usted diría, bueno, los jóvenes no se van a interesar por eso, pero varios jóvenes de mi iglesia están en estos momentos con un anhelo de conocer las profecías, entender el Apocalipsis. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque ese es el objetivo, es lo que debemos hacer. Porque exactamente está ese sentido, ese mensaje de gracia, especialmente en el corazón de la juventud, y Apocalipsis no lo provee. Así es. Ok, pastor. Apocalipsis
y ahora el capítulo 14, pues nos presenta algo que él lo define, o mejor dicho, lo declara ahí, versículo 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Qué es eso del evangelio? Porque hay algo que debe hacer este evangelio, o se debe hacer con este evangelio, recibirlo, pero también lo vamos a mirar ahora, predicarlo a todos los moradores de la tierra, nación, tribu, lengua y pueblo. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿Qué contiene ese evangelio que lo hace tan inminente de exponerlo en estos tiempos? ¿Por qué es eterno? Entonces vamos a responder a esas dos preguntas. ¿Qué es el evangelio y por qué es eterno? Muy bien. Es importante, hermano, resaltar una cosa. Si usted toma la escritura y toma otra traducción, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, ella dice, vi volar a otro ángel por el cielo con la buena noticia. ¿Sí? La buena noticia. ¿Por qué evangelio es eso? Una buena noticia. A veces entendemos evangelio, evangélicos, pero evangelio es buenas noticias, es la traducción literal de la palabra, buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Entonces, el ángel vuela, es un movimiento mundial, el ángel, hay que recordar, representa a un movimiento mundial, a un pueblo que por el mundo predica la buena noticia. Y hay que resaltar otra vez, ¿cuál es la buena noticia? Hermanos, la buena noticia es, como lo dice Pablo allí en 1 Corintios 15, 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, que intercede por su pueblo, que en Cristo hay salvación de pecados, que la salvación no es por lo que nosotros hagamos, sino por la gracia de Cristo Jesús, que Cristo hoy sostiene a su pueblo, está con él y estará con él todos los días, como él mismo lo dijo, hasta el fin del mundo. Que la muerte, hermanos, para el creyente es una experiencia temporal solamente, que hay esperanza de volver a vivir así como Cristo vivió y salió de la tumba. Entonces mi pregunta es, ¿acaso eso no son buenas noticias? Extraordinarias noticias que las necesitamos, pastor, porque precisamente en medio de un mundo lleno de problemas, de crisis, de incertidumbre, hay noticias por doquier, pero no noticias buenas. Son noticias malas que deprimen, que traen inconsistencia en el futuro del hombre, pero aquí hay una buena noticia y precisamente proviene del libro de Apocalipsis. Y como usted le dijo, eso que contiene es lo que Cristo está haciendo, el plan de la salvación que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros. Ahora, ese evangelio, por el contenido, por lo que contiene, que es salvación eterna, se le llama evangelio eterno, pero tenemos un pasaje bíblico que nos ayudará de pronto a definir, a tener la certeza de que este es un evangelio eterno, porque la Biblia habla, y el apóstol Pablo también habla de que hay otros evangelios. El apóstol Pablo ahí en Corintios dice que si nosotros creímos en ese evangelio somos salvos, y si no, creímos en vano. Así es. ¿Qué certeza tenemos de que este evangelio es un evangelio eterno? ¿La Biblia nos lo certifica? Ok. Quiero compartir con ustedes un texto que está en 1 de Pedro 1:18. Y en adelante, escuchemos con atención. Dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. ¿Qué significa esto? El apóstol Pedro dice, ustedes fueron rescatados porque Cristo murió por ustedes. Y ese plan estaba hecho, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Por esa razón, en Apocalipsis 14:6, al Evangelio se le asigna el calificativo de eterno. ¿Por qué eterno? Porque, amigos y hermanos, el plan de salvación no fue un tema que tomó por sorpresa a la deidad. Realmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya tenían ese plan hecho desde antes que el mundo fuese. Ya el plan estaba establecido. Es decir, que la rebelión del ser humano, la aparición del pecado, no tomó por sorpresa al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Ellos ya tenían un plan. Ahora, la pregunta es,
qué ellos crearon un plan antes de que existiera la humanidad y existiera el mundo? Bueno, resulta que aquí entra en juego algo muy especial, queridos, y es algo que se llama la libertad de elección. Dios, por ser un Dios de amor, Él crea seres libres, seres libres. Y crear seres libres implica que esos seres o pueden obedecer o desobedecer. Así que, como crear robots programados es contrario a la naturaleza de Dios, Dios sabía, bueno, yo creo seres libres y todo ser libre es libre para amar o para rebelarse. Por lo tanto, voy a crear desde ya un plan para que si ocurre, no nos tome desprevenidos. Entonces, por eso el Evangelio, hermanos, se le llama el Evangelio eterno, porque fue creado desde antes de que el mundo fuese, ya existía. Hoy ese plan está en ejecución, ya vimos que Cristo ha muerto por nosotros, hoy intercede por nosotros, y se consumará cuando Él venga por nosotros. Entonces es eterno porque viene de antes de la fundación del mundo, está en operación actualmente, se consumará cuando Cristo venga, y por la eternidad, ese plan podemos ver cómo dio resultados eternos cuando el pueblo de Dios esté en su presencia por los siglos de los siglos. Por eso es un evangelio y por eso es eterno. Qué bien. Esto me lleva, pastor, a sentir de que todo lo que Dios hace para la creación, para la humanidad, para mí, lo hace con un propósito eterno. Así es. Cuando Él de repente nos está llamando a una salvación que nos ofrece, no es temporal, es eterna. Cuando Él nos está llamando a que le busquemos para que experimentemos felicidad, no es una felicidad que pasajera, es eterna. Y eso hace parte de este evangelio que nos cubre en este tiempo y que es lo que nosotros necesitamos recibir cada día en nuestro corazón. Así es. Ok, ahora podríamos mirar un poco el panorama. Bueno, de pronto yendo, si vamos a ir a un día especial, podríamos ir al día miércoles, porque allí encontramos que este evangelio no es solamente para saber de que Dios lo hizo por nosotros, que es eterno, sino que hay que hacer algo con este evangelio que recibimos. Si nosotros hemos recibido ese evangelio, ¿qué nos debe llevar a hacer de aquí para adelante? ¿Guardarlo como un tesoro lindo o qué nos muestra la palabra del Señor que Dios nos ha mandado a hacer? Por eso, al recibir este evangelio eterno, tenemos un llamado de, como el ángel lo hace, ¿no? Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía un ángel eterno para predicarlo. Ese, como usted lo mencionaba hace rato, ese ángel que representa el movimiento, ese pueblo que Dios ha levantado en estos tiempos para llevar este evangelio eterno, está para llevarlo. Y hay algo que quiero enfatizar aquí. De repente esta versión dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. En las versiones antiguas decía, vi un ángel que volaba raudamente, o sea, rápido. Es un evangelio que se necesita llevar rápidamente al mundo. Escuché un día un laico sencillo, pero daba una aplicación extraordinaria a lo que quería hacer énfasis, decir, mire, el evangelio no lo lleva una tortuga, no lo lleva un animal que va despacio, dice, es un ángel que va raudamente. Y nosotros, decía, y nosotros a veces no estamos agilizando este evangelio. Pero dice que este evangelio hay que llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pastor, háblenos un poco acerca de qué hay encerrado más en esas palabras. Porque entonces digo, evangelio eterno, cuando pensamos ir por todas las naciones, a veces queremos ser misioneros en el África, en la India, en la China, o en Colombia, queremos viajar de aquí para allá, pero el texto tiene algo más profundo y yo quiero que usted lo comparta. Okay. Bueno, esta sección podríamos referirnos al alcance mundial de la misión. Debemos recordar algo, apreciados hermanos y amigos, y es que necesitamos ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Es muy triste cuando el ser humano se concentra en sí mismo, porque somos egoístas por naturaleza, y procuramos nuestro bien, nuestra comodidad. Pero un momento, la misión es un desafío directo a la comodidad egoísta del ser humano. Porque Dios le está diciendo a su pueblo, bueno, prediquen mi evangelio. Y tú puedes decir, bueno, pues aquí en mi barrio, pues yo voy a tratar de hacer algo, lo que pueda,
Pero él dice, no, a todo el mundo, a toda nación, a toda criatura. Gloria a Dios, Dios tiene un pueblo que se ha extendido por el mundo y yo, de aquí donde vivo, tú donde estás, tienes el privilegio de ser parte de ese movimiento, un movimiento mundial que debe predicar, como dice el ángel, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero eso tiene un significado un poco más allá. Si tomamos Mateo 28, 18 al 20, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Muchos misiólogos, expertos en el tema, pastor, ellos sugieren que probablemente una mejor traducción de Mateo 28, 18 fuese no a todas las naciones, sino a todo grupo étnico. Porque la frase griega pantata etne, si se traduce literalmente, significa no a todas las naciones, que son países legalmente constituidos, sino a todo grupo étnico. Porque, pastor, nada más aquí en Colombia, aunque es un solo país, podríamos decir la iglesia tiene presencia en Colombia, que es un país legalmente reconocido. Pero ¿cuántos grupos étnicos hay dentro de Colombia que quizás aún no han sido alcanzados con el evangelio? Exactamente. Ahora, y si pensamos en otros países fuera de Colombia, es increíblemente más grande la tarea. Entonces, no es siquiera todas las naciones. Porque podríamos decir, bueno, el evangelio ya está en Colombia, ya hay muchos adventistas, muchos creyentes, pero ¿qué tal de tantas tribus indígenas, personas de otras creencias, de otra ascendencia étnica que aún no han escuchado del evangelio? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de naciones, podríamos decir, bueno, el evangelio ha llegado a muchas naciones. Pero si lo vemos desde el punto de vista de grupos étnicos que componen esas naciones, vemos que la tarea es enorme. Y yo le preguntaría, pastor, ¿cómo hacer, no? Porque uno dice, el mundo es tan grande, la tasa de crecimiento global es que el mundo, la población crece a un ritmo súper acelerado. ¿Y cómo podríamos, ¿no?, nosotros contribuir, ¿no? Porque difícilmente, quizás, ninguno de nosotros tal vez tenga el chance de irse a la India. Yo leía estos días que en la India hay 1.000 millones de habitantes. Y una sola ciudad tiene 30 millones. Y ni hablar de otros países. Y bueno, tal vez nosotros nunca podemos estar allá. Tal vez algunos Dios nos dé ese privilegio. Pero desde acá, o sea, ¿qué puedo yo hacer acá, pastor, en mi iglesia local, en mi ciudad, en mi barrio, en mi vereda, para predicar el evangelio como usted dice? No a velocidad de tortuga, sino como el ángel volando velozmente para que Cristo venga pronto. Sí. Pastor, ¿sabe que al recibir esa pregunta me llevó a pensar en la lección del trimestre pasado? La primera lección que hablaba de la mayordomía. Okay. Y yo decía, bueno, porque siempre los autores de las lecciones han tratado de que las lecciones lleven a un propósito para que la iglesia lo cumpla, especialmente en la misión. Yo decía, ¿y cómo la lección de mayordomía del primer trimestre compagina ahora con el Evangelio eterno? Pues aquí lo vemos, porque la manera como Dios ha estructurado, ha organizado esta iglesia para que pueda cubrir este Evangelio eterno a toda nación, a toda etnia, tiene que ver con lo que nosotros podemos dar. Yo puedo colocar mis talentos acá en la iglesia donde estoy, en el grupo donde estoy, pero mi llamado no es solamente aquí, es cómo llego allá, y llego a través de ese sistema de benevolencia que Dios ha dado a su iglesia. Cuando yo doy mis diezmos y doy aquí, eso tiene un alcance mundial. Y eso es lo que nos lleva. Por eso ahora entiendo la conexión. Si somos fieles, si somos buenos mayordomos, estaremos también participando en el cumplimiento de esta misión a nivel mundial con el Evangelio. Pastor, yo añadiría que cada creyente debería recordar que cuando damos nuestros diezmos u ofrendas a la iglesia, no es meramente a mi iglesia local. Debemos vernos como parte de algo más grande que nosotros mismos, una iglesia mundial. Es decir, cuando yo soy fiel a Dios en mis diezmos, estoy ayudando a sostener su iglesia mundial. Porque el sistema administrativo y financiero de la iglesia es un sistema global. De tal manera que tal vez yo no vaya a la India, tal vez tú no vayas a África, pero cuando yo soy fiel a Dios, con mis talentos, con mis recursos, en mi iglesia local, estoy siendo parte efectivamente del cumplimiento de la misión. Entonces es maravilloso. Qué bueno, pastor. Pero hay algo lindo, pastor. Esta misión no es algo que ha comenzado ahora o en algún momento. Dios siempre ha tenido en su iglesia ese espíritu misionero. Y por eso la parte del jueves nos habla acerca de que ese espíritu misionero ha hecho que esto se convierta en un movimiento mundial.
y tenemos historia, especialmente de cuando esta iglesia comenzó a organizarse. Bueno, los primeros misioneros, especialmente en el tiempo de Jesucristo, pues fueron sus discípulos, que fueron enviados. La iglesia primitiva se esparció por todo el mundo. El apóstol Pablo dice que el evangelio llegó a todo rincón, ¿sí?, de las naciones donde podían tener influencia. Pero la iglesia ha seguido desarrollando, ha seguido creciendo. Y en la historia hay plasmado cómo hombres tomaron esa bandera, esa antorcha. Pastor, háblenos un poquito de esa historia de la iglesia. Bien, hermanos, mire, es bueno, pastor, analizar un poco la historia. Hay que reconocer algo. Cuando el movimiento adventista comenzó, su comprensión de la verdad no era completa. De hecho, la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. La verdad siempre ha existido, y no podemos decir que la verdad está en desarrollo, no. Lo que se desarrolla es la comprensión que la iglesia tiene de la verdad, porque la verdad siempre ha sido verdad, y ha estado ahí en la palabra. La iglesia adventista pasó por ese fenómeno. En el campo misionero, al comienzo, la iglesia adventista, los primeros adventistas creían que cuando el chasco pasó, la puerta de la gracia se había cerrado y que entonces no había ya que predicar más. Pero poquito tiempo después se dieron cuenta que no, que la Biblia decía que la puerta seguía abierta. Entonces ahora dijeron, bueno, vamos a predicarle al mundo, pero el mundo es Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay gente de todo el mundo. Entonces ellos por un tiempo creyeron que si le predicaban a Estados Unidos, le estarían predicando al mundo. Pero siguieron estudiando y se dieron cuenta que no, que realmente la palabra dice que el mundo es literalmente el mundo, nación, tribu, lengua y pueblo, cada continente. Entonces la iglesia finalmente comprendió a mayor plenitud la misión. Y entonces dijeron, no, tenemos que enviar misioneros. Y el primero de ellos, ustedes conocen la historia, en 1874, J.N. Andrews es enviado a Europa como el primer misionero oficial. Y es bueno resaltar oficial porque antes de él habían salido otros, pero no de manera oficial. Hubo uno europeo de apellido Tchaikovsky, es una historia interesante, que él dijo, yo quiero ir a predicar a Europa. Pero la iglesia aún no había comprendido plenamente el tema misionero y él aún así se fue y comenzó a predicar en Europa. Pues resulta que esos primeros creyentes adventistas en Europa empezaron a escribir a la iglesia en Norteamérica, envíen un misionero, y entonces envían a J.N. Andrews de manera oficial. Y hermanos, el resto está en la historia. Una vez que la iglesia comprendió la misión y empezó a enviar misioneros, mire, gloria a Dios, donde hemos llegado. Y entonces viene a Colombia los pioneros, el pastor Max Trumer, a Perú va el pastor Ferdinand Stahl, y por el mundo el evangelio, hermanos, se comienza a diseminar la proclamación del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué, hermanos? Porque el movimiento adventista es un movimiento misionero. Y si no cumplimos con ese objetivo, pues no tendríamos razón de ser. Entonces, pastor, la iglesia local debe recordar eso. Somos un movimiento misionero. Existimos para la misión. No hay otra razón de ser. Eso es. Pastor, esto me lleva también a mí a pensar que estamos aquí, bueno, nosotros aquí en Colombia, pero este mensaje llega a muchos lugares, pero cada uno se ubica en su lugar. Pero, ¿qué estrategias, por ejemplo, pueden hacer llegar de que vayan delante nosotros, llegue a lugares donde nosotros no hemos llegado y quizás estén necesitando a alguien? Por ejemplo, cada año la iglesia está llevando un programa del libro de impacto. Ahora tenemos el conflicto de los siglos. ¿Cuántos libros que se van a repartir irán delante de nosotros? Y llegarán y tocarán puertas y abrirán. Y de repente hay gente ya que está esperando que alguien vaya y aquí mismo, en Colombia, en nuestro departamento, en nuestras ciudades, habrá gente que está esperando que vaya alguien a explicarle. Sí. Para eso debemos estar preparados nosotros. Sí. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con este evangelio eterno de predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mis apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de esta lección y siento que hemos sido bendecidos porque podemos entender el propósito de Dios de llevar salvación a aquellos que lo necesitan urgentemente. Y usted y yo estamos siendo llamados para traer este evangelio a todo el mundo. No sé quién eres, no sé cuál papel ha estado desarrollando usted misiológicamente en la iglesia. No sé si estás activo, si sientes la pasión, o quizás no entiende cómo hacerlo. Bueno, la lección de este trimestre nos va a estar ayudando a entender
cómo predicar este evangelio eterno, y poder disfrutar de las palabras que el Señor tiene para nosotros. Pastor Inédbar, quisiera, no sé, alguna conclusión de lo que tiene para nosotros la lección. Sí, pastor y hermanos, hay que recordar, hay un libro lleno de gracia, el Apocalipsis. Y dentro de ese libro hay un capítulo que contiene nuestra identidad profética y misiológica. Apocalipsis 14. Un ángel que vuela por el cielo, un movimiento mundial que predica el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahí, hermanos, está nuestra identidad como adventistas del séptimo día. De ahí la importancia de entenderlo, de predicarlo, de entender que el Apocalipsis y Apocalipsis 14 especialmente contienen la esencia de quiénes somos, por qué existimos y también, bueno, hacia dónde vamos. Y qué es lo más importante, que podamos cada miembro de la iglesia entender que existimos con un propósito y ya sabemos cuál es: contarle al mundo las buenas nuevas de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado al fin de esta emisión, de esta lección. Deseamos que el Señor le bendiga, le guarde, le llene de gozo, de tranquilidad, de expectativa, de compromiso todos los días, de buscar la comunión con Dios a través de su santa palabra, a través de la lección de la escuela sabática, que nos ayuda a entender el propósito por el cual Dios ha levantado esta iglesia y cumplir la misión. Deseo que oremos, que coloquemos nuestra vida en este momento una vez más en los brazos del Señor. Vamos a orar. Dios y querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque a través de la lección de esta semana podemos entender que la Biblia está llena de llamados, de ilustraciones, para que nosotros como pueblo, tanto los que ya han estado en este mundo como los que estamos ahora y el tiempo que nos restará en este mundo, podamos centrarnos en cumplir la misión que tú has levantado para salvar al que se ha perdido, al que se ha extraviado. Nos has llenado de su gracia, su bondad, al poder descubrir cómo poder tener remedio, solución a nuestros problemas de pecado a través de Jesucristo. Y especialmente en este tiempo, Señor, a través del Apocalipsis, nos enseña que Jesús está ahí para darnos salvación, para abrirnos una nueva oportunidad de avanzar en alcanzar esas promesas de vida eterna, pero, Señor, de poder llevarla y compartirla a otras personas que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, en casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestros trabajos. Y queremos pedir, Señor, que tú nos guíes, nos guardes y nos llenes del poder de tu Santo Espíritu para cumplir esta misión. Guárdanos y guíanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias por invitarme. Esperamos seguir adelante. Amén. Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Recuerden, fe y valor. Bendiciones para todos.